¿Alguien más? Jorge Álvarez. Mendoza Maldonado. Carrillo Rincón. Un segundo. Juan Mendoza, ¿alguien más? Francisco Carrillo. ¿Carrillo? Georgina Ramírez. Diputada Georgina Ramírez. García Vera. ¿Alguien más desea participar para hechos? Giovanna Bañuelos. Adelante, diputada María de la Luz Domínguez. Sí, escuché de parte del presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política el reconocimiento que hay excesos de parte del gobernador de Zacatecas, de sus auxiliares, y qué bueno que ahora lo dice públicamente. En segunda instancia también escuché, y me da gusto escucharlo, que reconozca que los supuestos compromisos asumidos con el secretario de Finanzas no existen y que no tienen ninguna relevancia, porque efectivamente estuvo en este recinto legislativo señalando e informando determinadas cuestiones en torno a las reformas a la ley para determinar el impuesto sobre la tenencia vehicular, y simple y sencillamente con posterioridad se maneja una información totalmente distinta. También qué bueno que el propio Gerardo Romo Fonseca reconozca que el propio Ejecutivo del Estado está violentando la ley. Y no solo en los asuntos que ya mencionó el orador en tribuna, sino también en no respetar a los organismos públicos, en este caso constitucional autónomo y descentralizados. Porque nuevamente, al igual que el año pasado, la Secretaría de Finanzas le vuelve a reducir el presupuesto al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, violentando de manera particular la ley orgánica del Instituto Electoral en su artículo 6º, numeral 6, en donde se establece de manera puntual que corresponde al instituto elaborar su propio anteproyecto de presupuesto de egresos y remitirlo al Ejecutivo del Estado solo con el fin de que en su oportunidad lo envíe a la legislatura del Estado de manera íntegra. Y sin embargo, observamos también este otro punto que es importante mencionarlo a propósito de lo que señalaba el orador en tribuna. Nuevamente el Ejecutivo del Estado violenta la ley. Nuevamente el Ejecutivo del Estado se pretende constituir como dueño y señor de un presupuesto de egresos que le corresponde a todos los zacatecanos. Por ello mi exhortativa, yo le tomo la palabra a Gerardo Romo Fonseca y que efectivamente este presupuesto de egresos sea analizado en las comisiones de Hacienda, porque es las comisiones a quien les corresponde la facultad legal, que se integre la CRIC, que se integren todos los diputados, pero que se respete la ley orgánica del Poder Legislativo y que sea en este recinto en donde se decida a dónde va el dinero que viene como producto de los impuestos, derechos, producto y aprovechamientos de todos los mexicanos, y que no sea en las instalaciones del Poder Ejecutivo y con otras artimañas en donde se esté decidiendo a dónde van los recursos que realmente son de los zacatecanos. Por eso yo le tomo la palabra a Gerardo Romo Fonseca y espero que en los hechos verdaderamente sea este ejercicio democrático y que no sea como en el 2011, en donde vergonzosamente se aprobó sin ninguna modificación. Y la exhortativa también va para las comisiones de Hacienda. ¿Es cuanto, Presidenta? Gracias, señora diputada. Tiene el uso de la voz el diputado Jorge Álvarez Maínez para hechos. Gracias, diputada presidenta. Sí, yo suscribo, obviamente sin los adjetivos, sin las suposiciones, pero sí las líneas, los ejes centrales de la participación del diputado en tribuna. Creo que esas tienen que ser las prioridades del presupuesto del próximo año. No solamente creo que tienen que ser, creo que son las prioridades de la propuesta del Ejecutivo. Creo que este año sí tenemos que modificar el presupuesto y asumir nuestra potestad constitucional, como lo hemos dicho un servidor, la diputada Luz Domínguez, el diputado Juan Mendoza, que hemos dicho que ha sido lamentable que no se haya hecho en el pasado, ejercer esa potestad constitucional de cambiar, de modificar el presupuesto, y creo que lo debemos de asumir con responsabilidad, pero
lo que yo voy a hacer es defender muchas de las situaciones muy positivas que presenta este presupuesto de egresos del gobernador del estado y que para mi gusto están a la vista. Por ejemplo, el tema del campo. En el tema del campo hay un 47% de incremento al presupuesto para el campo. Y se podría decir, ¿qué tanto es contribución del Estado? El Estado aportó de recursos propios del Estado para el campo en el presupuesto del 2011 268.826.000 pesos. Está presupuestando para el 2012 589.162.000 pesos, más del doble, un 119% de aumento de los recursos que el Estado le aporta al campo. Y también hay un ligero incremento del 0.51% de los recursos federales, pero se constituye por primera vez en la historia de Zacatecas una bolsa que rebasa los 1,000 millones de pesos para el campo. Por supuesto que no hay ningún rubro más favorecido en el presupuesto de egresos, dada la contingencia que sucede en Zacatecas, la tragedia de la sequía, que el campo. Está el caso de salud, donde la aportación estatal se incrementa en 20%. Por supuesto que ahí va incluido el rubro de la beneficencia pública y que debe de ser de las prioridades en materia de salud, como lo tratamos aquí con el secretario en su comparecencia y como lo hemos venido proponiendo. Y hay cosas que pareciera que no tenían respuesta, pues sí tienen. ¿Por qué se da ese incremento en la Secretaría General de Gobierno en el capítulo 1000? Tan solo 127 millones del capítulo 1000 son para el incremento en plazas de seguridad. ¿Por qué? Por las disposiciones de la nueva ley de armonización contable que rige a las entidades públicas de este país. Ya la Secretaría General de Gobierno en su presupuesto agrupa a las instituciones de seguridad pública. Entonces, 127 millones de pesos nada más del incremento del capítulo 1000 es para las nuevas plazas de policía, para los incrementos que se tienen previstos. Yo creo que hay muchas cosas positivas, hay rasgos positivos de este presupuesto de egresos. A mí hay algunas cosas que no me gustan, como la disminución, por ejemplo, del presupuesto a la Comisión Estatal para las Personas con Discapacidad. Creo que todavía se puede hacer un esfuerzo mayor aún en la UAS, aunque ya se pasa del 13 al 14% de la aportación estatal, se incrementa en 8% el presupuesto de la universidad. Creo que se puede hacer un mayor esfuerzo en el tema del DIF, que viene apenas Le aumentada la solicitamos que inflación. concluya, diputado. Son 3 minutos para hechos. Sí, pero sin lugar a dudas, lo que yo veo es que hay una serie de programas, de causas bien atendidas, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la salud, y que es un presupuesto socialmente responsable, dado el año, dada la contingencia y la tragedia que ha enfrentado Zacatecas por situaciones ajenas a las decisiones del Ejecutivo. Es cuanto. Gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Mendoza. Sí, solo para reconocer la dignidad con la que asume el diputado Gerardo Romo su posición como presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Le cuesta trabajo al gobierno estatal reconocer que la relación entre poderes debe ser una relación de coordinación, no de sometimiento, no de subordinación. Por eso le pido de manera muy enérgica al gobierno detenga esa actitud perversa de cooptación de voluntades, de compra de votos que ya viene orquestando para que otra vez el presupuesto se apruebe de manera lineal, vertical y de manera vergonzosa, atropellando a este poder. Tenemos que hacer valer nuestra potestad constitucional, examinar, discutir y aprobar el paquete económico. Yo le pediría en ese mandato que tenemos como representantes populares, asuman también con mucha dignidad al diputado Ramiro Rosales y al diputado Benjamín Medrano esa potestad que nos dieron en las urnas y que está reflejada en el texto constitucional. Hagámoslo con dignidad. El gobierno no entiende, otra vez, la misma actitud de siempre. Atropellar este poder, no lo vamos a permitir. Lo felicito, diputado Gerardo Romo. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Carrillo. Gracias, presidente. Solo para reconocer la actitud del diputado en tribuna, comentarle que coincidimos plenamente en todos los puntos que se trataron, particularmente en uno que me parece en este momento importante enunciarlo. Efectivamente,
el fantasma deambula en la legislatura. Deambula. Decía el diputado Muñoz Mena ahorita, necesitamos agarrar el garrote, como lo hicimos. Pero yo creo que no va a ser necesario. Me parece que debemos de tener, por supuesto, respeto en la propuesta del Ejecutivo, pero sobre todo más bien responsabilidad en el análisis que haga la legislatura, porque finalmente ese es el poder que tiene que asumir el análisis y sobre todo el compromiso con la sociedad de Zacatecas. Vamos a hacerle caso omiso a ese fantasma que hoy deambula y que espero que no vaya a tomar de rehenes a algunos diputados para con ello entonces encauzar la aprobación de un presupuesto ad hoc. Felicitar al diputado Gerardo Romo y decirle que estamos en la misma lógica. Me parece que Zacatecas requiere de diputadas y diputados comprometidos con la sociedad en su conjunto. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Le cedemos el uso de la palabra a la diputada Georgina Ramírez. Hasta por 3 minutos. Gracias, diputado presidente. Coincidir con el diputado Romo con esta propuesta de inclusión en el presupuesto. Yo creo que aquí es muy importante que nosotros asumamos precisamente no solo el rol que nos toca, sino esa responsabilidad que tenemos ante la ciudadanía, que además está instituida en nuestra Carta Magna, y precisamente es aquí donde nos toca autorizar el presupuesto, es decir, en el ejercicio que nosotros hagamos, tanto dentro de las comisiones de Hacienda y en el propio Pleno, es donde deberemos nosotros pues dejar determinado nuestra diversa visión, y yo creo que en una cosa coincidimos todos, que es precisamente las necesidades que tienen los zacatecanos, es en el tema de la educación, de la salud, del campo, de la ganadería, de la seguridad pública, del fomento del empleo y el desarrollo económico. Me parece que hemos hecho algunos análisis ya varios de nosotros, creemos efectivamente que hay que darle mayor impulso a estas áreas para que Zacatecas salga del atraso, para invertirle y, ¿por qué no?, también este propio poder legislativo nos amarremos el cinturón. Yo creo que es un compromiso que va a ser de nuestra parte como legisladores, que exigiremos al gobierno del estado y que nosotros lo pondremos en ejemplo en la mesa. Entonces, me parece pues que estamos en el momento adecuado, en la circunstancia y con las personas que somos quienes tomamos la decisión en el momento de la autorización del presupuesto. Entonces, sí, sobre todo yo lo veo ahora como una oportunidad en conciencia que tenemos cada uno de nosotros para, una vez que estuvimos recibiendo todas las inquietudes sociales, las podamos ahora hacer realidad en la parte en la que es posible, hasta donde alcanza el presupuesto para la ciudadanía, para todos nuestros zacatecanos. Entonces, yo más que nada le abono a que abramos el diálogo entre nuestras fracciones, incluso con el propio Poder Ejecutivo, para que trabajemos y que los zacatecanos sean los que ganen con un presupuesto adecuado y conforme a las necesidades sociales. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. El diputado García Vera. Adelante, señor. Bien, pues de una manera muy concreta. Yo celebro que la CRIP haya tomado el acuerdo de sentarse a platicar con el secretario de Finanzas a efecto de ir construyendo un presupuesto acorde a los diferentes planteamientos. Pero yo creo que si el acuerdo se rompe por cualquiera de las partes, pues no va a ser posible, ¿no? No va a ser posible que se construya un presupuesto de egresos donde realmente quede contempladas los diferentes planteamientos que se nos hicieron aquí. También coincido en que hay prioridades en el presupuesto. El campo. Yo creo que es la principal prioridad que debe haber en este momento para el Estado. ¿Por qué? Primero por la sequía, luego por las heladas, total que nuestros campesinos están totalmente sin lo más
mínimo necesario. Está la educación, la salud y el empleo. Yo creo que son los ejes que en los que nosotros como legisladores debemos de poner un énfasis especial en la construcción de este presupuesto de egresos. Y yo no quisiera que, como el año anterior, los puntos de acuerdo, los exhortos que hicimos y que estuvimos atendiendo a diferentes sectores para poder presentar esos puntos de acuerdo, en su momento el secretario de Finanzas ni siquiera estaba enterado de que había esos compromisos en la legislatura. Yo exhorto a la primera y segunda Comisión de Hacienda a que nos inviten cuando se esté revisando el presupuesto. Yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos interés en participar de esas reuniones y que la CRIP verdaderamente, juntamente con las comisiones, pueda sacar adelante un presupuesto con prioridades bien definidas, donde no queden en el vacío los exhortos que hicimos como diputados, donde no queden en la nada aquellos puntos de acuerdo que subimos cada uno de nosotros. No, yo creo que hoy tenemos que tomar el papel que nos corresponde como diputados, como parte de un poder. Y si bien es cierto, el Ejecutivo envía un proyecto, también es cierto que la gran responsabilidad de nosotros es aprobarlo en los términos que este poder considere, reasignar los recursos a donde haya que hacerlo. Entonces, ojalá y podamos trabajar en la construcción de un verdadero presupuesto con un rostro social. Es cuanto. Gracias, diputado. Le cedemos el uso de la palabra a la diputada Giovanna Bañuelos. Muchas gracias, diputado presidente. Con su permiso, pues coincidir con el orador en tribuna y con mis compañeros legisladores que me antecedieron en el uso de la voz, decirles que verdaderamente es alentador este despertar a nuestra responsabilidad constitucional, como bien lo mencionaba el profe García Vera, de decidir respecto al presupuesto 2012. Decirles que esta denuncia que usted hoy hace desde la máxima tribuna del Estado, los legisladores del Partido del Trabajo lo hemos dicho recio y quedito ante los medios de comunicación y también desde esa misma tribuna, que tristemente las decisiones de este poder se toman en el despacho del gobernador y no como consenso ni producto de un debate entre quienes somos representantes del poder legislativo. Exigirle igualmente a todas las personas que han participado de estos acuerditos en lo oscuro que se abstengan este año de hacerlo, que verdaderamente la discusión de este presupuesto se dé de cara a la sociedad, que se informe cada uno de los avances que se van logrando para los sectores que hoy en día más reclaman la atención, particularmente de nosotros como representantes populares. Decirles que no es la primera vez que Miguel Alonso y sus asesores o sus parientes se burlan de la soberanía de este poder. Hay una ley aprobada por unanimidad de todos nosotros que tiene un año durmiendo el veto del titular del Poder Ejecutivo, su soberbia y su insensibilidad. Decirles que afortunadamente hoy los medios de comunicación dan cuenta del manejo que ha tenido el Ejecutivo hacia este poder, el manejo discrecional que ha hecho por conducto incluso de muchos que parecieran sus empleados más que diputados, que parecieran sus títeres y sus patiños que están sembrados en este salón de plenos. Ojalá que ese exhorto que usted hace, al que nosotros nos sumamos, yo en lo personal, se lleve a buen puerto. Ojalá que efectivamente se estén contemplando
todos los sectores que vinieron a solicitar la atención de sus diputados, que se esté hablando de la atención a los presidentes municipales, a los sectores vulnerables como el de madres solteras, adultos mayores, al campo, a los campesinos y ganaderos, que se estén discutiendo temas de fondo como sucede en cada región de nuestro país, como la eliminación de la tenencia, y muchos otros que han sido expuestos desde esta tribuna con la madurez y el nivel de responsabilidad que hoy veo plasmado en su exhortativa, señor diputado. Sumarnos, felicitarle y reiterar ese llamado a que Miguel Alonso saque las manos del Poder Legislativo. Es cuanto. Gracias, diputado. Para concluir, el diputado Gerardo Romo. Para hecho, si me lo permite. Señor presidente, por alusiones personales. igualmente por alusiones y además para hechos, si es tan gentil. Y para hechos, yo igual. A ver, el diputado Benjamín Medrano. Gerardo. Sí, Choberto. Y el diputado Ramiro Rosales. Felipe Ramírez. José Olvera. Romo Fonseca Ana María, señor presidente. Felipe Ramírez y Pepe Olvera y Ana María. En este momento se va a cerrar el registro para hechos. Le vamos a dar el uso de la voz al diputado Benjamín Medrano. Adelante, diputado. Hasta 3 minutos. Señor presidente, con su permiso. Adelante, bueno, diputado. yo solamente en mi calidad de presidente de la Comisión Segunda quisiera ser muy responsable al momento de emitir este criterio. Ciertamente que cualquier presupuesto en cualquier estado, y el nuestro no es distinto a los demás, causa de repente pues cierto escozor a los diputados, más cuando no han conocido o cuando no hemos visto o estudiado el proyecto en la particularidad. Yo quiero decirles que se me hace prematuro estar haciendo alguna serie de consideraciones cuando los propios presidentes de las comisiones de Hacienda hemos dicho que habremos de convocarles a todos los diputados a que acudan cuando así decidamos los propios presidentes para citar a nuestras comisiones. Queremos decirles que con toda responsabilidad habremos de estar, primero estamos muy conscientes de que este presupuesto es mucho mayor que el del año anterior y que esto pudiera dar en muchos de los casos la posibilidad de que esta cobija pudiera estirarse a muchas de las necesidades. Seguramente en días próximos y una vez que el propio secretario de Finanzas y los dos presidentes nos reunamos para que técnicamente veamos el porqué de estos cambios, será entonces cuando pongamos a consideración de todos los señores diputados y diputadas cuál será el proyecto, cuál será finalmente un predictamen y obviamente que todas las fracciones parlamentarias de esta legislatura pues están invitadas. Juntos debemos construir este presupuesto, como bien decía también el orador en tribuna, en favor de los zacatecanos, en favor de todos los que han venido, pero yo creo que sí ha habido primero responsabilidad por parte de quien nos lo ha enviado, aunque se han tergiversado en algunos lados las informaciones. Yo quisiera que revisáramos puntualmente este asunto del presupuesto, nos den un voto de confianza en este momento a los propios presidentes y que citemos con la facultad que tenemos exclusivamente las comisiones de Hacienda para dictaminar, que nos den esa posibilidad de que todos ustedes sean partícipes y nos ayuden a construir un buen presupuesto para todos. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Le cedemos el uso de la voz al diputado Gerardo Ramírez. Adelante, diputado. Muchas gracias, diputado presidente. Bueno, también yo creo que es coincidente la postura que en lo personal tengo con el orador en tribuna respecto a la facultad que como diputados tenemos para la elaboración del presupuesto. Creo que es una de las potestades constitucionales que tiene mayor importancia y relevancia en el ejercicio de nuestra labor, ya que al ser representantes de la sociedad o en el estricto sentido teórico, porque muchas veces en el práctico no se realiza, pues tenemos que ver cuáles son las prioridades que tiene la sociedad de los municipios y de las regiones que representamos. Yo creo que llamar irresponsable al secretario de Finanzas o hacer alusiones a que alguien más
presenta esta propuesta de presupuesto hacia nosotros, pues simplemente ahí es una propuesta, es un dictamen, y nosotros tenemos la responsabilidad, como bien lo comenta, de analizarlo, de discutirlo y de proponer a esta soberanía popular lo que nosotros consideremos prudente. El año pasado se hizo esta situación y tengo la conciencia muy clara de que no fui yo quien se sumó a aprobarlo solamente sin una coma. Tuve la gran fortuna de poder suscribir una reserva en lo particular que solamente 7 diputados aprobaron, y que, bueno, el principal aferramiento en aquel tiempo pues era de la Comisión de Régimen Interno, a que no se le moviera un punto ni una coma, porque así había sido el acuerdo con el Ejecutivo del Estado. Entonces nosotros mismos somos los que muchas veces desgastamos a este propio poder, y qué bueno que ahora se trate de redimir, que se trate de rescatar al Poder Legislativo de esta imagen que se tiene ante la sociedad, que me sumo por supuesto, y que ojalá así sea, que ojalá en próximos días, antes del 31 de diciembre, que es la fecha límite, estemos discutiendo, pero realmente discutiendo un presupuesto, que esto no nada más sea un mecanismo de defensa para tratar de negociar algunas otras cosas con el gobernador o con los organismos autónomos o con algunos otros actores que se han mencionado, sino que realmente sea un ejercicio de vanguardia, que realmente esta legislatura ponga la muestra a las venideras para que se haga un ejercicio de redistribución de los recursos de manera seria y de manera que realmente se apoye a la gente que menos tiene, que se tomen en cuenta los exhortos sin miramientos políticos, sin rencores personales, y que vaya realmente con un asunto de miras, con un asunto en el que sea en beneficio de la sociedad de Zacatecas, como se ha mencionado. Pero yo creo que también aquí ya debemos de empezar a asumir nuestra responsabilidad como diputados locales y dejar de tratar de culpar de todo lo que pasa en el Estado al Ejecutivo, porque a final de cuentas quienes han asumido esa responsabilidad con los electores de ser sus representantes, pues tienen una obligación, concluyo, diputado presidente, tienen una obligación para con el pueblo, y que a final de cuentas siempre hay muchos que gritan y dicen y reiteran que no van a estar a favor de las propuestas ante los medios de comunicación, pero curiosamente siempre a la hora de tomar las decisiones o bien votan en un sentido totalmente diferente al que habían dicho ante los medios, o se salen del salón de plenos o no toman al toro por los cuernos. Es cuanto. Gracias, diputado. Se le cede el uso de la voz al diputado Ramiro Rosales. Gracias, presidente. Primeramente, reiterar a todas y todos los diputados la posición con respecto a las comisiones primera y segunda de Hacienda. Pero una vez más decir que nuestro trabajo será en estricto apego a la ley, al reglamento interno de este poder, y en eso no tengan ni la menor duda. Igualmente coincidir con el diputado presidente de la segunda comisión de Hacienda, que requerimos hoy en día de un voto de confianza de las diputadas y diputados de esta 60ª legislatura, precisamente para atender lo que hoy no tan solo el diputado en tribuna, sino la mayor parte de los diputados han coincidido en abrir la discusión, el análisis y el debate, así como la compilación de la información que permita a las y los diputados integrantes de las comisiones tomar la decisión para elaborar el dictamen que será presentado a este pleno. Igualmente decir que el diputado presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política ha asumido hoy en día una posición totalmente congruente, totalmente apegada a lo que le obliga el propio reglamento, sin desconocer que intentó esta Comisión de Régimen Interno establecer un mecanismo que superara lo sucedido hace un año, que llegáramos a la entrega de un presupuesto
sin ni siquiera haber estado enterado quien lo elabora de lo que aquí se discute y de lo que aquí se propone y de lo que aquí se expresa como representantes populares. Eso es lo que quiso Permítame, diputado, hacer. permítame un segundo. Pedirle a la Asamblea el respeto que merece el orador. Adelante, diputado. Gracias. Eso es lo que intentó hacer este órgano de gobierno representado por el diputado Romo Fonseca. Mas, sin embargo, de no haberse cubierto la expectativa, creo que hoy está en este Poder Legislativo la decisión. Eso no debe estar en duda de la facultad que ostenta cada uno de los integrantes de esta 60ª legislatura. Lo que está en duda es si ejerceremos esa facultad o no lo haremos, en la conciencia de cada quien. Yo creo que eso dependerá de las decisiones individuales o de grupo parlamentario, en fin. Yo solo quiero finalmente decirles que sí hay una calificación. Más allá de la opinión personal que yo pudiera emitir, así como la de ustedes que respeto, sí hay una opinión, una calificación del Instituto Mexicano de la Competitividad con respecto al presupuesto, a la propuesta de presupuesto. Y la ubica, la califica en el número 23 del país. Por lo tanto, no estoy tampoco de ninguna manera calumniando, simplemente estoy remitiéndome a un dato que no me satisface. No me satisface porque además establece 7 rubros principales por los que le da esta calificación. No es entonces una posición de este Poder Legislativo en el ánimo de descalificar, no es en el ánimo mucho menos de politizar, es en el ánimo de arribar a una propuesta de presupuesto que logre competir con los retos, con las tareas que tiene el Estado. Ese es el objetivo, construir un acuerdo presupuestal que efectivamente supere las deficiencias que ya nos señala este instituto en el diseño del presupuesto. Concluya, diputado. Por lo tanto, remítanse a esa evaluación y verán cómo los rubros que ésta señala en el 2011 están contemplados igualmente en la propuesta del 2012. Es cuanto, diputado. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Felipe Ramírez. Hasta por 3 minutos, diputado. Gracias, presidente. Comentar que estamos de acuerdo en algunas de las precisiones que hace el diputado en tribuna. Yo creo que el Ejecutivo del Estado únicamente está cumpliendo con su cometido, con la obligación constitucional que tiene de enviar una propuesta de presupuesto a esta legislatura. De ninguna manera aceptaremos nosotros, ni estaremos de acuerdo en la injerencia de otro poder ante el nuestro. Yo creo que el trabajo del presupuesto apenas inicia. No se pueden hacer todavía predicciones de lo que se va a aprobar. Estamos seguros y contribuiremos a ello de que el Poder Legislativo hará su trabajo en tiempo y forma. Tenemos todos ya la propuesta en nuestras manos. Empezó un análisis personal y seguramente habrá uno por grupos. Es cierto que de momento causa expectativa algunos rubros que todavía no han sido explicados. Esta propuesta que envió el Poder Ejecutivo tendrá que analizarse y el Grupo Parlamentario Primero Zacatecas será un garante de que el Poder Legislativo cumpla con su función. No aceptaremos de ninguna manera que se entrometa a nadie. Iniciemos el trabajo responsable y yo creo que el trabajo que realizó la Comisión de Régimen Interno es un trabajo también que debe de valorarse y la relación con el Ejecutivo a través del Secretario de Finanzas no está rota. Si algunos aspectos, como lo mencionan algunos compañeros diputados, algunas peticiones y algunos puntos de acuerdo no han sido tomados en cuenta, será momento en el trabajo de comisiones para que sean tomados en cuenta. Y yo también soy de la idea, ojalá y esta cobija de este presupuesto alcance para todos. Y estaremos siempre abonando para que el poder conserve su autonomía y conserve la decisión. La decisión final está en los diputados.
La decisión final está en el Poder Legislativo y nos hemos de sumar a los trabajos en comisiones que han de ser intensos para revisar rubro por rubro de la propuesta que hace el Ejecutivo. Y no estamos de acuerdo porque yo creo que no está entrometido el Poder Ejecutivo. Las decisiones tendrán que tomarse en este Poder y finalmente se tendrá que aprobar un presupuesto que efectivamente cubra las expectativas de la mayoría de los ciudadanos y finalmente abrigue a las necesidades más apremiantes que en este momento tiene nuestro Estado. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Se le cede el uso de la voz al diputado José Marco Antonio Olvera. Adelante, diputado. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, compartir la postura del orador en tribuna y decirle, bueno, pues que el proceso del presupuesto así es. Tiene que debatirse y tiene que tratarse aquí. Aquí lo importante es que todos los compañeros, como aquí se ha dicho, vayamos a las comisiones para participar. Ese es un punto importante. Todos podemos ir, algunos con opinión y otros con voto. El debate es necesario, pero un debate de altura, responsable. Yo ahí me remito enseguida hablar sobre el tema de las exhortativas que hemos conocido aquí. Hay que analizarlas a fondo para no estar cumpliendo caprichos, porque tampoco el presupuesto puede obedecer a caprichos personales, porque yo también tengo muchas solicitudes de mi distrito y me abstengo de hacerlo para no complicar un presupuesto. Hay muchas instituciones de beneficencia en mi distrito que están pidiendo ese tipo de apoyos, pero el presupuesto no da para tanto, Si analizamos también a profundidad el origen de los recursos y la aplicación, nos damos cuenta que no es un proceso tan sencillo. Entonces, yo soy de la opinión de que vayamos a fondo a revisar cada uno de los rubros. Por otro lado, la facultad es nuestra, Yo no estoy de acuerdo en que alguien intervenga fuera del Poder Legislativo. La decisión se tiene que tomar aquí y por los diputados. Para ello necesitamos de construir, como decía el diputado Ramiro Rosales. Hay que construir acuerdos, no puede ser de otra manera. Necesitamos una mayoría, necesitamos de que 16 estemos de acuerdo en los conceptos que vaya a salir el presupuesto. Entonces, yo los invito a que vayamos construyendo esos 16 votos en base a acuerdos racionales, acuerdos que permitan un presupuesto que corresponda al origen de los recursos y a la aplicación de los mismos, alejado de cuestiones personales. Yo coincido con el orador en que tenemos que hacer un presupuesto que beneficie a Zacatecas. Me da mucho gusto ver que se está planteando más de 1,000 millones de pesos para el campo. Tenemos que atender lo que va a pasar el año que entra porque muchos campesinos no van a tener ni siquiera para la subsistencia de sus familias. Eso tenemos que preverlo, no puede ser de otra manera. Pero no se trata de un capricho, se trata de una necesidad, de una exigencia social. Insistiría yo en invitar a mis compañeros al acuerdo político. El Parlamento para eso es, para que tomemos acuerdos aquí en beneficio de la sociedad y que no nos dejemos vulnerar nadie, por ningún aspecto, porque mucho se ha dicho de que hay algunos o hubo algunos diputados que se dejaron vulnerar o se dejan vulnerar. Ahí es donde está el punto. Vamos buscando por rescatar esa dignidad que requiere el Poder Legislativo y vamos a construir el acuerdo entre nosotros. Tenemos que demostrarle a la sociedad que somos capaces de eso y más. Entonces yo comparto y le tomo la palabra al orador en tribuna. Vamos a construir un presupuesto que dignifique el Poder Legislativo de Zacatecas. ¿Es cuánto, presidente? Bien, Pepe. Gracias, diputado. Se le cede el uso de la voz a la diputada Ana María Romo. Gracias, presidente. Con su permiso, con el permiso de la Asamblea. Bueno, en primera instancia, quiero comentar que el Ejecutivo cumple al enviar su propuesta de ley de ingresos y presupuesto de egresos para el ejercicio 2012. Pero la revisión y el dictamen mismo del presupuesto es una obligación nuestra, de la legislatura. Por lo tanto, le tomamos la palabra a nuestro presidente de la primera y segunda Comisión de Hacienda y los exhorto para que nos convoquen a la brevedad, a la revisión misma, al análisis y a un verdadero estudio del presupuesto, dando un equilibrio precisamente en todos aquellos puntos en los cuales se nos ha solicitado por parte de la ciudadanía.
Quiero felicitar al presidente de la CRIP por su valentía y sobre todo por tomar el papel que debe tener el Poder Legislativo. Y como bien lo comentó, esta tribuna es precisamente para hacer valer la voz del pueblo, sus necesidades, sus sentimientos y sobre todo sus carencias, y es el momento de darles una puntual respuesta. Por eso yo exhorto a todos los compañeros a que tengamos voz y voto, independientemente asistamos a las reuniones de comisión todos, y en un ejercicio pleno en nuestra facultad como diputados y legisladores, donde cada uno de los ciudadanos votaron por nosotros, confiaron en nosotros, precisamente es el momento y un momento importante para precisamente coadyuvar a esta situación del análisis. Concluyo, señor presidente, y al orador en tribuna, que es precisamente este Congreso quien da conjuntamente con el Poder Ejecutivo el equilibrio precisamente para hacer las prioridades, la racionalidad y con las expectativas de crecimiento y desarrollo de una entidad y sus municipios. Busquemos municipalizar los recursos, busquemos que se atiendan a todos los sectores en materia de educación, salud, campo, seguridad, atención social y todos aquellos que se nos demandan. Yo los convoco a que trabajemos en la construcción de un presupuesto pegado al Plan Estatal de Desarrollo y que también este presupuesto viene perfectamente delimitado como un presupuesto justo, moderno, seguro, productivo y en unidad. Y en apego a eso los convoco a que cumplamos con nuestro deber histórico, que es que nos debemos al pueblo y para el pueblo. Es cuanto, señor presidente, y lo felicito, señor orador. Gracias, diputada. Para concluir… Si me permite, diputado presidente, le pido uso de la voz para hechos. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Agradecerle, diputado Gerardo Romo, que haya asumido la postura que el día de hoy asumió. Efectivamente, en una asamblea, hace poco tiempo, por unanimidad, acordamos enviar una propuesta de presupuesto al Ejecutivo. La sorpresa fue el recorte, que sin consultar, sin anunciar, sin dialogar, regresó el Ejecutivo al Legislativo. Eso por un lado. Por otro lado, escuchamos previo a la negociación del presupuesto, constantemente, permanentemente, que íbamos a tener un presupuesto austero, que íbamos a tener un presupuesto quizás mucho menos de las aspiraciones de los zacatecanos, quizás inferior, así se llegó a sostener, inferior a anteriores presupuestos. Sin embargo, hoy los zacatecanos nuevamente pueden sentirse satisfechos que el esfuerzo que hizo el Ejecutivo conjuntamente con los legisladores federales le ha dado frutos a Zacatecas y tenemos nuevamente, como en el pasado, un presupuesto histórico de casi 25,000 millones de pesos. A mí me queda claro, compañeros, que tenemos mucho trabajo que hacer en los próximos días, en las comisiones primera y segunda de Hacienda y en el Pleno. Porque pareciera ser que tenemos nuevamente una danza de millones y brotan por todos lados millones y millones de pesos, pero no solamente millones, no cientos de millones, miles de millones de pesos. Me mete mucho ruido el hecho de ver 486 millones de pesos extras en seguridad pública, 1,395 millones extras en oficialía mayor, 1,352 millones extras en comparativo al presupuesto del año pasado para la Secretaría de Educación y Cultura, 363 millones extras para la Secretaría de Finanzas, 357 millones extras para la Secretaría General de Gobierno y así sucesivamente. Estamos hablando, compañeros, de la danza de los millones. Muchos ahora dicen que le echan la culpa, la responsabilidad a la famosa armonización contable, que porque están asumiendo ahí las cuentas del capítulo 1000 básicamente de muchas dependencias. Sin embargo, haciendo la suma de todas las deducciones, no dan ni siquiera un 20% de lo que se están elevando. Por eso yo creo que tenemos mucho trabajo que hacer. El compromiso que hoy veo aquí de manera
muy agradable de los legisladores del PAN, de legisladores de Movimiento Ciudadano, de legisladores del Partido del Trabajo y reconozco también de los legisladores del PRI de hacer un análisis muy preciso del presupuesto. También de los legisladores independientes, me reclama Benjamín. Si hacemos ese compromiso, compañeros, yo creo que en los próximos días, una vez que aprobemos el presupuesto, los zacatecanos se habrán de sentir sumamente orgullosos de este poder legislativo. Hagámoslo con toda responsabilidad. Por supuesto, también del PRD, la prueba la tienen en el orador en tribuna. Es cuanto. Gracias, diputado. Para concluir, el diputado Gerardo Romo. Adelante, diputado. Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, me gustaría solo hacer dos precisiones. La primera fue, y lo digo estrictamente, el exhorto para que el titular del Ejecutivo, a través de su secretario de Finanzas, no caiga en la tentación de que el presupuesto se vaya al escritorio, lo repito, de Pedro de León Mojar. Esa fue mi primera posición. La segunda, el exhorto a las diputadas y diputados a que no renunciemos a nuestro derecho y responsabilidad. Miren, yo soy el presidente de la CRIC. No lo digo con soberbia. Mi función es la de velar por la institucionalidad y el respeto a este poder. Cuando se rompe la institucionalidad, mal haríamos en no alzar la voz. Y la institucionalidad se rompió porque no había acuerdo, porque había acuerdos que no se respetaron. No estoy aquí porque se me ocurrió. Había acuerdos con el secretario de Finanzas que hoy ya no se cumplieron. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran? Pues de que habríamos de discutir antes de que se presentara el documento, ¿sí?, el exhorto. Aquí están los compañeros de la CRI que me desmientan si estoy mintiendo. Y no lo discutimos. Tampoco tuvimos la oportunidad de discutir en los acuerdos el presupuesto de la legislatura. Entonces no se cumplieron los acuerdos. Por eso estoy aquí, porque se rompe la institucionalidad. Vean ustedes, compañeras diputadas y diputados, a un año del presupuesto 2011, y lo digo con toda franqueza e institucionalidad, la relación de este poder, tan solo planteo un tema, con el secretario general de gobierno, no existe. El nivel de atención de esta legislatura apenas alcanza a llegar al subsecretario. O sea, eso le merecemos como poder a otro poder. Si estoy mintiendo, desmiéntanme. Solo, al menos los compañeros que no somos del PRI, el nivel de atención es al nivel del subsecretario, al que, por cierto, lo digo públicamente, no puede resolver jamás nada. Debería renunciar. Debería renunciar porque lo ponen para atender al poder legislativo y nunca puede resolver nada. Por supuesto, si no lo resuelve, pues mucho menos el secretario general, ni siquiera nos atiende. Solo pongo ese ejemplo porque sí es, y creo que debe ser la responsabilidad de todos, exigir la institucionalidad. Somos otro poder. Claro, se han empeñado, y ya lo dije, patrocinado, por desacreditarnos todos los días, ¿no? Porque no venimos a trabajar, que porque no llegamos temprano, ¿sí? Por todo lo que puedan, porque el fondo no es acabar en lo particular con el capital político de las o los diputados, sino acabar con el poder legislativo, para llegar a los momentos de decisión como este, y en donde ya no tengamos autoridad moral para defender el presupuesto desde esta trinchera. Quiero precisar también mi respeto absoluto y total a la ley y al reglamento que mandata a la primera y segunda de Hacienda como las comisiones que habrán de dictaminar el presupuesto. No planteé jamás sacarla de ahí, planteé que no saquen de la legislatura
lo que corresponde a la legislatura, por supuesto, a través de las dos comisiones, primera y segunda. Les quiero plantear el tema de dónde se rompe la institucionalidad. Y lo dije coloquialmente en el escritorio de Pedro de León, con una tijera, así, con su estilo. ¿Creen ustedes que la PPF estaba jugando cuando presentó el presupuesto de esta legislatura? Estábamos viendo si se nos ocurrían cosas. ¿Cómo es válido el tema ahorita de la armonía contable? Porque aquí los pusieron, y en nuestro caso no fue válido. Porque entiendo, presenta la PPF la solicitud de ampliar el presupuesto en 8 plazas para contratar a 8 personas que se iban a encargar de nóminas, de la armonización contable y de transparencia. Si estoy mintiendo, desmiéntanme, pero eso fue lo que votamos y no lo que perversamente filtran, ¿verdad?, quienes son patrocinados para desacreditar a las diputadas y diputados de esta legislatura. Eso es donde se rompe la institucionalidad, compañeros. Y yo sí estoy y me siento profundamente comprometido a subir a tribuna a exigir respeto. Son más de 50 puntos de acuerdo que ustedes y yo votamos y que quedamos de que nos habría de entregar políticamente hablando. No estoy planteando dentro del proceso del documento aquí ya tiene su ruta jurídica. Estábamos hablando, como dijo bien algunos diputados, estábamos hablando de llegar a acuerdos para que el documento llegara, por supuesto, con la claridad que esperábamos quienes participamos de este proceso en la CRIC, con la mayor claridad y transparencia. Ahora nos dejan solo la oportunidad de que en una reunión podamos platicar con el secretario de Finanzas, como cuando ustedes saben, no es suficiente una comparecencia. No va a ser suficiente para aclarar dudas, no va a ser suficiente para saber si se está cumpliendo o no con el objetivo del presupuesto. Ya Ramiro nos acaba de decir que nos califican arriba del 23 o 27, no recuerdo. Pero les quiero explicar con el tema del campo. Sí, más de 1,000 millones, de acuerdo. Qué bueno, ojalá puedan ser más. El problema que tenemos ahí, compañeras diputados, compañeras y compañeros, son las reglas de operación. Esas 300,000 personas que yo hablé no califican en las reglas de operación. No califican. Los jornaleros no califican. No tienen tierra. Son jornaleros, son empleados. Yo hablaba de esa gente. ¿Qué le vamos a dar de comer a 140,000 familias? Aquí se planteó, y no aquí, la CRIC planteó en el Congreso de la Unión el acuerdo de este pleno de pedir un programa federal de asistencia alimenticia para Zacatecas, porque no iba a haber insumos para la gente que se dedicaba al campo, puesto que no llovió. También planteamos la posibilidad de crear un programa de empleo temporal, no el de las reglas de operación de la Federación, compañeras y compañeros, del Estado. Y también planteamos que para rescatar a los ganaderos, no a los que tienen 100,000 vacas, compañeros, 10,000 vacas, no sé, discúlpenme, no soy gente de campo, pero no a los que tienen un hato grande, sino a aquellos que no tienen ahorita más que la alternativa de sacrificar a sus animales, porque no hubo producción de forrajes, no tienen alimento para los animales. Planteamos un programa forrajero para los que no califican en las reglas de operación. Entonces, no quiero entrar al debate del presupuesto, no era mi intención. Mi intención es hacer un llamado a la institucionalidad. No puede haber diálogo, compañeras y compañeros, cuando hay una imposición de una posición. No puede haber diálogo cuando no se respetan los acuerdos. No era con el PRD, discúlpenme, era con la Cámara, era con ustedes. No puedo yo ir a plantear que en el Pleno aprobamos un presupuesto en las rodillas, que fue de botana, que se nos ocurrió aumentarlo. Lo más fácil es decir, lo propuso el PRI, lo propuso el PRI, no nosotros. Nosotros no nos metemos ahí. Es lo más fácil. Pero yo tengo la responsabilidad institucional de defender el presupuesto, aunque no me haya gustado. Porque a muchos aquí lo critican, pero bien que lo cobran. Bien que lo cobran, y si no, pasen con el contador a ver quién no ha cobrado sus cheques. No me parece justo que sin mediar diálogo respetuoso institucional
el secretario de Finanzas haya mandado el documento sin respetar los acuerdos. Y eso es lo que me hace sostener, y lo mantengo, el que el presupuesto se decidió en un escritorio que, como bien dijo alguien aquí, efectivamente no fue el Ejecutivo. Eso es lo triste. Fue uno que no está en el organigrama del gobierno del Estado. Yo quiero, compañeros y compañeros, para terminar, decirles que sí hay recursos. Sí hay recursos para resolver lo urgente, para resolver la emergencia. Sí hay recursos para responderle, no nomás a los del exhorto, para responderle al Ejecutivo para que cumpla con sus compromisos. No lo vamos a dejar. Pero, compañero, diría, señor gobernador, también denle un voto de confianza a la legislatura. Ahora resulta, ¿verdad?, que cuando se llega el momento de que la legislatura asuma su responsabilidad y, por supuesto, cumpla con la ley, ¿verdad?, se rompe la institucionalidad. Compañeras y compañeros, no soy yo el hombre de los rencores. Si lo hubiera sido, Pedro de León estuviera en la cárcel. Yo era secretario de Planeación y me tocó recibir. No hice una persecución, ni inventé delitos, ni ataqué a su familia, ni acusé a su hijo de narcotraficante. Sea lo que me he enfrentado, y no se asusten cuando cambio de actitud, pero no vale la legislatura ni el sueldo, los golpes y la dignidad de mi familia. Que quede claro, estoy aquí defendiendo la institucionalidad de la legislatura, no la del PRD ni la de un servidor. Muchas gracias.